Margaret Walker contemplaba el horizonte de Boston desde su ventana mientras dibujaba las líneas finales del plano extendido sobre su escritorio. El ajetreo y el bullicio de la ciudad no llegaban a los pisos superiores de su oficina, y la habitación estaba envuelta en un cómodo silencio. Después de marcar su última revisión con un bolígrafo rojo, se reclinó en su silla con satisfacción. Eso completaba el plan de renovación para la residencia Hudson. Margaret era una diseñadora arquitectónica muy respetada en la zona. Sus diseños, que equilibraban la estética sofisticada con la practicidad, se ganaban la enorme confianza de sus clientes. Destacaba especialmente en dar nueva vida a edificios históricos a través de trabajos de renovación. Mirando su reloj, vio que ya eran más de las 6. Rápidamente metió sus documentos en su bolso y cogió su abrigo. Hoy era el evento escolar de Rachel. No podía llegar tarde al concierto coral de su hija. Mientras salía de la oficina, su colega, Jennifer, le gritó, «¿Trabajando hasta tarde otra vez?» Margaret negó con la cabeza. «No, Rachel tiene un concierto hoy. Debo ir absolutamente». «Eres increíble», dijo Jennifer con admiración. «Manejando tu carrera y criando a una hija, lo haces todo a la perfección». Margaret soltó una pequeña risa. «Estoy lejos de ser perfecta. Cada día es una lucha». Entró en el ascensor y se imaginó la ruta hacia el auditorio de la escuela. Sin tráfico, debería llegar unos 10 minutos antes de que comenzara la actuación. Habían pasado 3 años desde que Margaret se convirtió en madre soltera. El divorcio había sido una experiencia dolorosa, pero ella y su hija de 14 años, Rachel, habían profundizado su vínculo y construido una relación en la que se apoyaban mutuamente. «Es un milagro que te hayas quedado con la casa después del divorcio», le decía a menudo su amiga Samantha. Los pagos de la hipoteca nunca fueron fáciles, pero Margaret había aceptado trabajos adicionales, a veces trabajando hasta altas horas de la noche, para mantener a su familia. La vieja casa unifamiliar era un refugio seguro para ella y Rachel. Entrando sigilosamente en el auditorio de la escuela, el concierto estaba a punto de comenzar. Margaret se sentó en un asiento hacia el fondo y buscó a su hija en el escenario. Rachel estaba de pie en la segunda fila, tercera desde la derecha. Al ver a su hija con el pelo bien peinado, con su uniforme escolar, Margaret sintió que su corazón se hinchaba mientras la música comenzaba y las voces jóvenes llenaban el auditorio. Los ojos de Rachel encontraron a Margaret y sonrió levemente. En ese momento, toda la fatiga de Margaret se desvaneció. Por esto luchaba día tras día. Después del concierto, Margaret abrazó a su hija. «Estuviste maravillosa. Pude oír tu voz con mucha claridad». Rachel se apartó de su madre, avergonzada. «Mama para», delante de todos. Pero sus ojos brillaban de felicidad. En el coche, de camino a casa, Rachel dijo de repente, «Mamá, ¿sigues pensando en el viaje a Francia?» Margaret pensó por un momento mientras sostenía el volante. Un viaje a Francia para profundizar el vínculo con su hija había sido un sueño que había acariciado durante años. Rachel estaba estudiando francés en la escuela secundaria y tenía un gran interés en los paisajes urbanos y la cultura parisinos. «Sí, por supuesto, estoy ahorrando dinero. Pero ¿cuándo podemos ir?» «Solo espera un poco más. Podríamos ir durante las vacaciones de invierno de este año». La cara de Rachel se iluminó. «¿De verdad?» «Lo permits». «Lo prometo», respondió Margaret con una sonrisa. Esa noche, después de que Rachel se fuera a la cama, Margaret abrió su portátil en el salón. Recopiló información sobre hoteles y lugares turísticos en Francia y calculó su presupuesto. Si se esforzaba un poco, un viaje de 2 semanas sería posible. En secreto, había estado aceptando trabajos adicionales y ahorrando más. Invierno en París, la vista desde la colina de Montmartre, un día en el Museo del Louvre, la campiña del sur de Francia. Solo imaginarlo le hacía latir el corazón. Un viaje para crear recuerdos especiales con Rachel. Para ella, significaba más que unas simples vacaciones. Margaret miró el calendario y puso un círculo rojo en diciembre. 4 meses más. Necesitaba tenerlo todo listo para entonces. Renovación del pasaporte, reservas de vuelos, reservas de hotel. Había un montón de cosas que hacer, pero su determinación de cumplir su promesa a su hija la impulsaba. A altas horas de la noche, echó un vistazo a la habitación de Rachel. Su hija respiraba tranquilamente mientras dormía. Margaret cerró la puerta suavemente y se dirigió a su propia habitación. En medio de sus luchas diarias, apreciaba estos momentos de paz. «Definitivamente crearé recuerdos maravillosos para ti», susurró. Otro día ajetreado comenzaría mañana, pero la anticipación de su viaje especial por delante le dio a Margaret nuevas fuerzas.
La mañana en París estaba envuelta en una clara luz invernal. Desde la ventana de su pequeño apartamento de Montmartre, podían ver la cúpula nevada de la Basílica del Sacré-Cœur. Margaret se paró junto a la ventana y respiró hondo. Estas 2 semanas habían sido como un sueño. Mamá, ¿cómo debo empacar esto? Rachel estaba preocupada frente a su maleta abierta mientras se preparaba para regresar a casa. Estaba organizando los recuerdos y la ropa que había comprado en París. El rostro de la niña de 14 años mostraba una mezcla de cansancio y reticencia a irse. No enrolles ese suéter, doblalo así. Margaret se sentó junto a su hija y le mostró. Ella misma había. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Edit Stories. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Sentimientos. El viaje había sido aún más maravilloso de lo planeado. La expresión de Rachel al ver la Mona Lisa en el Louvre, sus risas en la cima de la Torre Eiffel, la tarde en que les hicieron sus retratos artistas de Montmartre. Todo estaba vívidamente grabado en su corazón como preciosos recuerdos. Este viaje fue realmente maravilloso, dijo Rachel en voz baja. Gracias, mamá. Margaret abrazó a su hija espontáneamente. Yo debería darte las gracias. Sin ti, no podría haber creado recuerdos tan maravillosos. Después de empacar sus pertenencias, bajaron las escaleras para devolver las llaves del apartamento al administrador. Por favor, vuelvan, dijo la anciana francesa con una cálida sonrisa mientras se despedía de ellas. Definitivamente volveremos, prometió Margaret. En el taxi que se dirigía al aeropuerto Charles de Gaulle, contemplaron en silencio las calles parisinas a través de la ventana. Todo parecía un sueño. Margaret se secó una lágrima en secreto. Mientras esperaban su vuelo en la sala de espera del aeropuerto, Margaret revisó su teléfono móvil, abriendo sus correos electrónicos de trabajo por primera vez en 2 semanas. Encontró una montaña de mensajes sin leer. Suspiró profundamente. ¿Qué pasa?, preguntó Rachel preocupada. Correos electrónicos de trabajo. Un montón de trabajo me espera en cuanto lleguemos, respondió, forzando una sonrisa. Pero está bien. El proyecto Hudson está casi terminado, y ya he concertado reuniones con otros clientes. ¿Qué pasa con la renovación de la familia Cooper? Margaret se sorprendió de que su hija recordara incluso los detalles de su trabajo. Eso comienza en serio el próximo mes. Todavía hay tiempo. Me gusta tu trabajo, mamá, dijo Rachel. Espero poder trabajar contigo algún día. Margaret sintió una calidez en su pecho. Sabía que su hija estaba interesada en la arquitectura y el diseño, pero era la primera vez que se enteraba de que Rachel quería trabajar con ella. Eso sería encantador, respondió en voz baja. Cuando llegó la hora de embarcar, subieron al avión. Margaret se sentó en su asiento de clase ejecutiva y respiró hondo. Había ahorrado durante más de medio año para este viaje, un lujo que normalmente no se permitiría, pero había valido la pena. ¿Es su hija?, preguntó el anciano caballero del asiento de al lado. Es una niña maravillosa. Margaret sonrió con orgullo. Gracias. El avión comenzó a rodar por la pista y finalmente se elevó hacia el cielo. El paisaje urbano de París se hacía más pequeño a través de la ventana. Rachel ya estaba absorta en el entretenimiento a bordo. Margaret cerró los ojos, decidiendo organizar sus pensamientos durante el largo vuelo. Trabajo, hogar y planes futuros. La realidad que había evitado conscientemente durante el viaje volvía gradualmente a su mente. Una vez de vuelta en Boston, sus días ajetreados volverían a comenzar. Pagos de la hipoteca, matrícula de Rachel y la constante presión de conseguir nuevos clientes. Aún así, la nueva energía obtenida de este viaje y el vínculo fortalecido con su hija le darían fuerza. A mitad del vuelo, Margaret sacó su cuaderno y comenzó a organizar su agenda después de regresar a casa. Primero, la revisión final de la renovación de la familia Hudson. Luego reuniones con la familia Cooper y responder a las consultas de nuevos clientes potenciales. Sin embargo, había decidido tomarse el día libre de mañana para superar el jet lag y preparar el regreso de Rachel a la escuela. ¿Qué estás escribiendo? Rachel miró por encima del asiento de al lado. Una lista de cosas por hacer para cuando volvamos, respondió Margaret. ¿Tienes ganas de ver a tus amigos? Los ojos de Rachel brillaron. Sí. Voy a contarles a Jessica y Lindsay sobre nuestro viaje y le enseñaré a mi profesora de francés las fotos de París. La señorita Simmons estará encantada. Margaret sonrió. Sirvieron las comidas del avión y comieron en silencio. Fuera de la ventana estaba completamente oscuro, lo que indicaba su vuelo sobre el océano Atlántico. Rachel finalmente se durmió.
Margaret acarició suavemente el cabello de su hija y también cerró los ojos. Después del largo vuelo, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Margaret dejó escapar un suspiro de alivio cuando el avión tocó tierra. El viaje había sido maravilloso, pero el hogar seguía siendo un lugar especial. «Mamá, ¿estás despierta? ¿Hemos llegado?», preguntó Rachel frotándose los ojos. «Sí, estamos en Boston», sonrió Margaret. «Estamos en casa». Después de pasar por inmigración y recoger su equipaje, se dirigieron a la parada de taxis. El invierno en Boston era frío, y el aire era práctico y austero en contraste con la atmósfera romántica de París. Sin embargo, a Margaret le encantaba la fuerza y la vitalidad de esta ciudad. Era su lugar de trabajo y la base de su vida con su hija. Se subieron a un taxi y dieron la dirección de su casa. El conductor asintió inexpresivamente. El coche pasó por la autopista y finalmente entró en la zona residencial suburbana donde vivían. Margaret miró el paisaje a través de la ventana. «Estaremos allí en unos 15 minutos», le dijo a Rachel. «Por fin podré dormir en mi propia cama», respondió Rachel con voz cansada después de 2 semanas de vivir en hoteles. Volver a su propia habitación también era un consuelo para ella. «Mañana hay escuela». «No quiero ir», se quejó Rachel. «Me muero de jet lag». Margaret se rió. «Tomémonos mañana libre. Nos relajaremos un día». Cuando el taxi giró hacia la entrada de la zona residencial, Margaret sintió que algo era diferente. ¿Era debido al cambio de estaciones o porque había estado fuera de casa durante tanto tiempo? Sintió una extraña inquietud, una vaga ansiedad que le cruzaba el pecho. «Oye, mamá, esa casa». Rachel se inclinó hacia adelante para mirar por la ventana mientras el taxi se acercaba a su sección. La inquietud de Margaret se intensificó. Debería haber sido un paisaje familiar, pero de alguna manera se sentía extraño. Y cuando llegaron frente a su casa, el taxi se detuvo lentamente. «¿Es este el lugar correcto?», confirmó el conductor. Margaret asintió en silencio. Su casa estaba ciertamente allí delante de ellas. Sin embargo, un coche desconocido estaba aparcado en la entrada, y la luz de la entrada estaba encendida. Obligando a su cuerpo cansado a moverse, salió del taxi. Rachel la siguió, y ambas miraron en silencio la casa. El frío viento invernal golpeó las mejillas de Margaret, tensando aún más sus hombros, que ya estaban rígidos por el largo vuelo. «Mamá, ese coche», susurró Rachel en voz baja. Un SUV negro desconocido estaba aparcado en la entrada. El corazón de Margaret comenzó a latir con fuerza. Había pedido a un pariente lejano que de vez en cuando vigilara la casa durante su viaje, pero no la visitarían a estas horas. «Espera». Margaret tomó la mano de su hija y se volvió hacia el taxista. «¿Podría esperar un momento? Algo parece». El taxista se encogió de hombros, como si le molestara. «El taxímetro sigue corriendo». Margaret sacó varios billetes de su billetera y se los entregó al taxista. Esto debería ser suficiente, solo 10 minutos más. Se acercó cautelosamente a la casa con Rachel. En la oscuridad de la noche, su casa parecía familiar pero de alguna manera extraña. La luz se filtraba por las ventanas, y podía ver sombras de personas detrás de las cortinas. «Hay alguien ahí», dijo Margaret en voz baja. Sacó su teléfono móvil, preparándose para hacer una llamada de emergencia. «Rachel, vuelve al taxi». «De ninguna manera. No te dejaré sola». Margaret se sorprendió momentáneamente por la expresión decidida de su hija, pero asintió y siguió adelante. Mientras se acercaban a la entrada, escuchó voces que provenían del interior de la casa, risas y el sonido de platos, como si una familia viviera allí. «I'll go in now». Justo cuando Margaret estaba a punto de sacar su llave, la puerta se abrió. Un hombre de mediana edad salió y se quedó helado al verlas. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre con cautela. Margaret estaba confundida y retrocedió. «Esa es mi pregunta. Esta es mi casa». El hombre frunció el ceño y gritó hacia el interior de la casa. «Dahlia, hay alguien aquí». Al momento siguiente, apareció una mujer de mediana edad y pareció sorprendida al ver a Margaret y Rachel. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». «Esta es mi casa», repitió Margaret con un tono más fuerte. «He vivido aquí desde antes de irme hace 3 semanas. Ustedes son las que están allanando la propiedad». La pareja se miró. «¿De qué están hablando?», dijo la mujer. «Somos los Brown. Compramos esta casa el mes pasado». Margaret se sintió mareada. Tenía que ser un error, pero nunca había vendido su casa. Nunca había incumplido su préstamo. Agarró su teléfono con fuerza, a punto de llamar a la policía. «Esperen», dijo el hombre. «Llamemos a la policía. Esto es claramente un malentendido».
Mientras el hombre sacaba su teléfono, unos faros iluminaron por detrás a Margaret. Era un coche de policía. Alguien ya había llamado. Margaret murmuró. Dos policías salieron del coche y se acercaron a ellas. ¿Pueden explicar qué está pasando aquí?, preguntó el policía mayor. El hombre dio un paso al frente y comenzó a explicar. Estas dos están intentando entrar en nuestra casa. Son extrañas. Eso no es cierto, levantó la voz Margaret. Esta es mi casa. He vivido aquí durante 3 años. Acabo de volver de un viaje de 2 semanas a Francia. El policía más joven se volvió hacia Margaret. ¿Puedo ver su identificación? Margaret sacó su billetera de su bolso y mostró su licencia de conducir. El policía la comprobó y habló en voz baja con el otro policía. La pareja que se hacía llamar los Brown también mostró su identificación. El hombre trajo un fajo de documentos del interior de la casa. Estos son los contratos de compra de la casa. La compramos oficialmente el mes pasado. Margaret sintió que le venía un dolor de cabeza. Esto era una pesadilla. No había manera de que su casa pudiera haber sido vendida mientras estaba de vacaciones. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Rachel con voz temblorosa. Margaret sostuvo la mano de su hija con fuerza y reunió valor. «Debe haber algún error. Yo no vendí esta casa». El policía mayor revisó los documentos y dijo inexpresivamente: «Según estos documentos, esta dirección pertenece al señor y la señora Brown. Hay pruebas de una venta legal». «Eso es imposible», gritó Margaret con una voz mezclada de ira y miedo. «Alguien debe haberse hecho pasar por mí». El policía más joven agarró el brazo de Margaret. «Lo siento, pero necesitamos que venga con nosotros bajo sospecha de allanamiento de morada hasta que se resuelva esta situación». «¿Allanamiento de morada? Debe estar bromeando. Esta es mi casa». Margaret se resistió desesperadamente. «Por favor, cálmese, señora», dijo el policía mayor. «No monte una escena delante de su hija». Rachel había empezado a llorar. «No se lleven a mi mamá. No hemos hecho nada malo». En medio de la confusión y el miedo, Margaret miró a su alrededor. ¿Era esto la realidad o una pesadilla causada por el jet lag? Su cuerpo temblaba de frío y fatiga mientras se quitaba la mano del policía de encima. «No, esta es mi casa. He vivido aquí durante 3 años. He estado pagando la hipoteca correctamente». En ese momento, Rachel tiró discretamente de la manga de Margaret. «Mamá». Su voz era delgada y temblorosa. «Mira, el nombre en la puerta ha cambiado». Cuando Margaret miró la entrada, su corazón casi se detuvo. La placa con el nombre de la familia Walker había desaparecido, reemplazada por una nueva placa de latón que decía Familia Brown. Esto es. Se quedó sin palabras. El policía mayor se dio cuenta del cambio en la expresión de Margaret. «Señora, parece que ha habido un gran malentendido. ¿Le importaría venir a la comisaría para contarnos su historia?» Pero, Margaret estaba confundida. «Mis muebles, mis cosas, la habitación de Rachel». La señora Brown dio un paso al frente. Su expresión era dura pero se había suavizado ligeramente. «Este lugar se vendió como vacío. Quedaron algunos muebles, pero la mayoría de lo que hay aquí lo trajimos nosotros mismos». Margaret S. tambaleó. «¿Vacío? Eso es imposible». El policía más joven volvió a tomar el brazo de Margaret, esta vez con suavidad. «Tenemos que aclarar esto. Vendría a la comisaría con nosotros». «¿Qué pasa con mi hija?», Margaret miró a Rachel. «Su hija puede venir con nosotros, por supuesto». Antes de subir al coche de policía, Margaret se volvió por última vez. Su casa, el lugar que había sido su refugio seguro, ahora pertenecía a extraños. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Mamá, tengo miedo». Rachel se aferró al brazo de su madre. «Está bien, lo resolveremos», respondió Margaret con labios temblorosos, pero estaba tratando desesperadamente de no dejar que su hija viera lo aterrorizada que estaba ella misma. La puerta del coche de policía se cerró y el vehículo se alejó lentamente. 1000 pensamientos corrían por la mente de Margaret. ¿Quién había vendido su casa? ¿Cómo? Y, lo más importante, ¿qué harían ahora? Una cosa era segura. Esto no era un simple error. Alguien había intentado deliberadamente destruir su vida. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y estéril. Bajo las luces fluorescentes, Margaret se sentó en una silla dura, con la cabeza pesada por el cansancio y la confusión. En la habitación de al lado, una mujer policía estaba hablando amablemente con Rachel. «Déjeme preguntarle una vez más», dijo un hombre de mediana edad que se presentó como el detective Gray. «Dice que no vendió esta casa». «¿Cuántas veces tengo que decírselo?». Margaret no pudo contener su irritación. Solo estaba de vacaciones en Francia.
Me fui hace 2 semanas y regresé hoy. No tenía ninguna razón ni intención de vender mi casa. El detective Gray asintió mientras tomaba notas. Sin embargo, los documentos legales llevan claramente su firma. La transacción inmobiliaria está registrada oficialmente. Es una falsificación. Margaret golpeó la mesa. Alguien usó mi nombre para... De repente tuvo una idea y se detuvo a mitad de la frase. Déjeme hacer una llamada telefónica ahora mismo. El detective le prestó un teléfono a regañadientes. Margaret marcó con dedos temblorosos. Por favor, comuníqueme con Samantha Johnson. Es una emergencia. Unos minutos más tarde, la voz de Samantha llegó a través del teléfono. Margaret, ¿qué pasa? Este es Horace. Sam, algo terrible ha pasado. Margaret explicó la situación conteniendo las lágrimas, que su casa había sido vendida cuando regresó de su viaje a Francia, que ahora estaba en la comisaría, todo. Met en la calma. La voz de Samantha era serena. Voy para allá ahora mismo. No digas nada, rechaza todas las declaraciones hechas sin la presencia de un abogado. 40 minutos después, Samantha apareció en la comisaría, vestida con un traje sofisticado. Irradiaba dignidad como abogada. No solo era la mejor amiga de Margaret, sino también una abogada de renombre en Boston. Margaret y Samantha se abrazaron. Rachel, está en la habitación de al lado, está a salvo, pero asustada. Samantha se dirigió al detective Gray. Necesito tiempo para hablar con mi clienta a solas. En la habitación, Samantha miró a Margaret seriamente. Cuéntame to do. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber hecho esto? Margaret negó con la cabeza. Nada. Todo era normal antes del viaje. Nunca me he atrasado en los pagos de la hipoteca. ¿Te han mostrado el contrato de compraventa? Todavía no, pero la policía dijo que hay documentos que muestran la propiedad de los Brown. Samantha reflexionó. Primero, tenemos que dejar claro que no se te sospecha de allanamiento de morada. Luego tenemos que examinar esos documentos. 2 horas después, Margaret y Rachel fueron puestas en libertad gracias a la intervención legal de Samantha. Fueron liberadas temporalmente, ya que se consideraba una disputa civil sobre la propiedad. ¿A dónde podemos ir?, murmuró Margaret al salir de la comisaría. No podemos ir a casa. Quédate en mi casa esta noche, dijo Samantha. Empezaremos a investigar mañana. En el apartamento de Samantha, Rachel se durmió agotada en la habitación de invitados. En el salón, Margaret y Samantha se sentaron una frente a la otra. No podía decir esto delante de la niña, dijo Samantha en voz baja. He visto los documentos, tu firma ha sido falsificada hábilmente, pero definitivamente es falsa. ¿Quién? La voz de Margaret temblaba. No lo sé, pero alguien con conocimientos sobre transacciones inmobiliarias. He comprobado el registro, y todo se ha tramitado legalmente. Se hizo mientras estabas fuera, alguien se hizo pasar por ti. Margaret se quedó sin palabras. ¿Pero quién? Samantha tomó lentamente un sorbo de café. ¿Se te ocurre alguien que pudiera tener acceso a tu información de identidad, que supiera que estabas de viaje y que tuviera conocimiento sobre transacciones inmobiliarias? Margaret se quedó helada. Un nombre le vino a la mente. Richard, tu exmarido, es agente inmobiliario, dijo Margaret con voz temblorosa. Después de nuestro divorcio, a veces venía a ver a Rachel. Sabía que me iba de viaje. Los ojos de Samantha se agudizaron. Richard Walker, bien. Investigaré su lugar de trabajo. A la mañana siguiente, Samantha salió temprano y regresó al mediodía. Su rostro mostraba signos de victoria. Lo he encontrado. Samantha extendió unos archivos. El registro de venta de tu casa. La agencia inmobiliaria encargada era Premium Properties, y el agente a cargo era Richard Walker. Margaret J.D.O. Y una cosa más, continuó Samantha. La agente del comprador era Natalie Morrison, una colega de la empresa de Richard. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué haría él? Podría ser venganza, o... He investigado a esta mujer, Natalie Morrison. Aparentemente ella y Richard anunciaron recientemente su compromiso. Margaret se rió amargamente. Ya veo, su amante. Por eso quería el divorcio. El hecho de que vendiera tu casa podría no haber sido solo por razones económicas. Podría haber querido empezar una nueva vida. La ira brilló en los ojos de Margaret. Sin pensar en su hija, quitándole el hogar a Rachel. Samantha puso su mano sobre el hombro de su amiga. Tomaremos medidas legales. La falsificación es un delito grave, pero podría ser mejor enfrentarse a él directamente primero. ¿Qué quieres decir? Vamos a verle. Presentemos las pruebas. Veamos qué excusas pone.
Esa tarde, Margaret y Samantha visitaron el lugar de trabajo de Richard, la oficina de Premium Properties. Ubicada en un edificio de gran altura, irradiaba una atmósfera sofisticada. Me gustaría ver a Richard Walker, dijo Samantha a la recepcionista. Samantha Johnson, abogada. Unos minutos después, Richard apareció en la sala de recepción. Parecía más elegante que antes, vestido con un traje caro, parecía seguro de sí mismo. Sin embargo, en el momento en que vio a Margaret, el color desapareció de su rostro. Maggie, ¿cuándo has vuelto? Ayer, respondió Margaret fríamente, sorprendida al descubrirlo. No pude ir a casa. Richard se sentó, tratando de recuperar la compostura. ¿De qué estás hablando? Samantha extendió los documentos, contratos de compraventa falsificados, registros que mostraban que él era el agente a cargo y la firma falsificada de Margaret. ¿Te importaría explicarlo? El rostro de Richard se endureció. Consultaré a mi abogado. Antes de eso, Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu propósito al quitarle el hogar a Rachel? Después de un largo silencio, Richard suspiró. Quería empezar una nueva vida con Natalie. Necesitaba los fondos. Parecía estar eligiendo sus palabras. También fue una venganza para ti. Venganza, Margaret alzó la voz. Tú me engañaste y me dejaste. Siempre estabas centrado en el trabajo. Richard también alzó la voz. Nunca estuve en tus pensamientos. Samantha intervino entre ellos. O te entregas a la policía hoy, o presentaremos cargos. Tú eliges. Richard levantó las manos en señal de rendición. Está bien, lo admito, lo hice todo, pero no se puede deshacer. La casa se ha vendido. ¿Has pensado en las consecuencias? Preguntó Margaret con calma. Serás acusado de fraude y perderás tu licencia de agente inmobiliario. El rostro de Richard palideció. Finalmente parecía comprender la realidad de la situación. De camino de vuelta, Margaret le preguntó a Samantha, ¿qué pasa ahora? Legalmente, podemos ganar. Hay una alta posibilidad de recuperar la propiedad de la casa, pero llevará tiempo. Margaret Moreau, al cielo. ¿Cómo le explico esto a Rachel? Dile la verdad, dijo Samantha con suavidad. Es una chica fuerte, como tú. Después de 3 meses de batallas legales, finalmente llegó el día del juicio. En el caso de fraude y falsificación de documentos, el tribunal declara culpable al acusado, Richard Walker. Las palabras del juez resonaron en la sala del tribunal. Margaret dejó escapar un pequeño suspiro. Richard bajó la cabeza junto a su abogado. Natalie Morrison no estaba presente. Se enfrentaba a un juicio por separado como cómplice, pero su relación con Richard ya había terminado. El acusado es condenado a 200 horas de servicio comunitario y a la restitución total a la víctima. Además, su licencia de agente inmobiliario es revocada permanentemente. Samantha apretó la mano de Margaret. Hemos ganado, susurró. Fuera del juzgado, Margaret abrazó a Rachel. ¿Se acabó? Es hora de un nuevo comienzo. ¿Podemos ir a casa? Preguntó Rachel con esperanza. Margaret sonrió, pero había un toque de tristeza en sus ojos. En realidad, esa casa ya no es nuestra. Como parte del juicio, se había llegado a un acuerdo con la pareja Brown. Ellos también eran víctimas, y Margaret había accedido a no reclamar la propiedad de la casa para evitar más complicaciones legales. A cambio, recibiría una compensación adecuada de Richard y de su compañía de seguros. He encontrado un nuevo hogar, le dijo Margaret a su hija. Un lugar mejor esta vez, solo para nosotras. Ese fin de semana, Margaret y Rachel se mudaron a su nuevo hogar. El luminoso apartamento con vistas al río Charles era un espacio fresco, libre de los oscuros recuerdos del pasado. La vista desde aquí es increíble, dijo Rachel mirando por la ventana. Pero puede que eche de menos esa casa. Margaret puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. Un hogar no es un edificio, un hogar es donde quiera que estemos juntas. Unas semanas más tarde, Margaret amplió su empresa de diseño y comenzó a trabajar en nuevos proyectos. La difícil experiencia la había fortalecido y había sacado a relucir una nueva creatividad. Rachel también hizo amigos en su nueva escuela y parecía más brillante y segura de sí misma que antes. Un día, Margaret se encontró accidentalmente con Richard en el supermercado. El que fuera un exitoso agente inmobiliario ahora trabajaba como cajero. Sus ojos mostraban cansancio y arrepentimiento. Maggie. Le costaba encontrar las palabras. Lo siento mucho. Margaret lo miró fijamente. La ira seguía ahí, pero no tan fuerte como antes. Si hubieras pensado en Rachel, nada de esto habría pasado. Richard asintió. ¿Puedo verla? Si ella quiere.
Margaret respondió con calma. Respetaré sus sentimientos. Al regresar a casa, Margaret le contó a Rachel sobre el encuentro. Después de pensar durante mucho tiempo, la niña dijo, creo que podría verlo algún día, pero ahora mismo necesito tiempo. Margaret se sorprendió y se sintió orgullosa del juicio maduro de su hija. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la puesta de sol sobre el río Charles. La vida es impredecible y a veces cruel, pero la verdad y la justicia finalmente prevalecen. Y lo más importante, cualquier dificultad se puede superar cuando estás con alguien a quien amas. «Viene Sam», gritó Rachel desde la puerta. «¿Está lista la película?» Margaret sonrió. «Por supuesto. Ya voy». Un nuevo hogar, un nuevo comienzo y, lo más precioso de todo, un vínculo familiar inquebrantable. Las vidas de Margaret y Rachel habían dado un giro inesperado, pero estaban volviendo a empezar más fuertes, más sabias y más unidas. A veces, los momentos más oscuros de la vida abren la puerta a un futuro más brillante. Margaret Walker había aprendido esto de primera mano.